¿Hasta qué punto la enfermedad de un hijo puede cambiar la vida de una familia? ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de situación? Hoy estaremos hablando sobre la experiencia que tuvo un matrimonio con una noticia inesperada. Ignition, liftoff. Hoy tenemos de invitados a Carmen y a Ángel, quienes nos van a contar cómo enfrentaron la terrible noticia de un embarazo de alto riesgo. Bienvenidos a Palabra de Vida, muchísimas gracias por estar acá y compartir este testimonio con nosotros. ¿Cómo comenzó todo, Carmen? Nosotros como una pareja joven nos casamos, a los 2 años decidimos empezar nuestra familia, dejé de evitar los bebés y nuestra primera hija vino sin ningún problema, tuvimos nuestro primer bebé. Cuando ella tenía 3 años decidimos que era momento de aumentar la familia, pero no quedé embarazada, no se hizo tan fácil como esa primera vez. Cuando la niña tenía como 5 años, empezó como todo nene pequeño a pedir un hermanito. Entonces nosotros pues decidimos ir a un especialista de infertilidad para que nos dijera cuál podría ser el problema por lo que no quedaba embarazada. ¿Y qué sucedió después? ¿Quedaste embarazada? No, el tratamiento, pasamos por el tratamiento que pasan todas las parejas, primero con las pastillas, después con las inyecciones, hasta llegamos a hacer la inseminación artificial, nada resultaba. Nuestra vida se centraba en eso, en las pastillas, en las inyecciones, volver a hacer pruebas, no resultó, pastillas, más inyecciones, pero nada resultó. Ángel, como hombre, ¿cómo tú enfrentaste esta situación? Bueno, yo no sabía qué estaba sucediendo porque la primera hija no tuvimos ningún problema, pero queríamos tener el próximo bebé. Y seguíamos intentando hasta que por casi 2 años y medio empezaron los medicamentos a afectarle a Carmen y hablamos y decidimos no seguir porque ya era demasiado difícil. Y decidimos dejarle las cosas en las manos de Dios. Hasta un momento pensamos si ya Dios nos mandó una niña y es la que nos mandó y quizás que no quiera que tengamos otra o quizás que quiere que adoptemos una. Y empezamos a chequear papeles de adopción, pero tomamos la decisión de parar el proceso con los doctores. Y en ese punto le dejamos todo en las manos de Dios y nos enfocamos a buscar información sobre adopción. Y pasado el tiempo, Carmen, ¿qué sucedió? Pues pasado el tiempo, después que hicimos la última inseminación artificial, que ya física y emocionalmente estaba drenada, decidimos dejarlo como él dijo y entonces pasaron los meses y un día estaba en la casa, me sentí mal, me mareé y decidí ir al médico. Y entonces el médico me dijo que me tenía que hacer unas pruebas, entre ellas una prueba de embarazo. Yo le dije, la prueba de embarazo no es necesaria, porque no puedo tener el bebé, no he quedado embarazada desde hace muchos años que he intentado. Y él me dijo, pero de todas maneras, como es requerido, te la voy a hacer. Y salió que sí, que estaba embarazada de mi segunda hija. Cuando se enteraron que estaba embarazada, ustedes pensaron, ya listo, ya todo está perfecto, ahora ya viene la segunda hija. Cuando tú fuiste a tu primer control, ¿con qué te encontraste?
Cuando fui la primera cita ya embarazada con mis papeles que decían que estaba embarazada, el médico me dijo que como tenía más de 30 años, pues tenía que hacerme unas pruebas adicionales. Una de ellas era para ver si el bebé tenía el síndrome de Down o cualquier otra enfermedad genética, debo decir. Entonces nosotros decidimos que no, porque era una prueba invasiva que podía poner el bebé en riesgo. Y también si el bebé, como viniera, era nuestro bebé y era perfecto. So, decidimos que no íbamos a hacer la prueba invasiva y optamos por la prueba normal, que es el ultrasonido. Y cuando ustedes fueron y se hicieron esa prueba, ¿qué te dijo el doctor? Él en ese momento no nos dijo nada. Me dijo que haz la próxima cita con la muchacha al frente, y yo salí muy tranquila. Nos fuimos los dos para la casa, muy emocionados porque habíamos visto el corazoncito del bebé, y llegamos a la casa. Como a los 20 minutos de llegar a la casa suena el teléfono de la consulta del médico. Era la enfermera que me decía que me iba a sacar una cita con un especialista de embarazo de alto riesgo. Y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo, no te puedo dar la información, yo no soy la persona indicada para hablarte de esto. Y yo dije, entonces, ¿quién me puede dar información? Me dijo el médico. Y yo le dije, pues entonces hazme una cita con el médico porque necesito hablar con él. Y entonces me hizo una cita y fuimos los dos a hablar con el médico a ver qué era lo que estaba pasando. Ángel, en ese momento cuando ustedes reciben esa llamada, como esposo, ¿tú qué actitud tomas para darle apoyo a tu esposa? Dentro de mí me preocupé un poquito. Pero nada, le dijimos, vamos a la cita y pues no nos debemos preocupar, porque si quedaste embarazada, porque Dios nos mandó la bebé. Fuimos a la cita y ahí fue cuando el doctor habló de la mala noticia. ¿Cuál fue esa mala noticia? La mala noticia era que la niña tenía una masa en la cabeza y que esa masa posiblemente eso era un tumor maligno, y él nos está dando esa información y nos chocó porque nosotros no esperábamos eso. Claro, es una noticia totalmente inesperada. Ustedes estaban esperando a su bebé, por fin quedas embarazada, vas a la prueba y te dicen que es un tumor maligno que tiene en la cabeza. ¿Qué sucedió después? El mundo se nos vino abajo. Fue como darnos un golpe fuerte en la cabeza. No sabíamos qué hacer, no sabíamos qué decir. Él nos dijo las posibilidades de la bebé, del bebé si nacía, la calidad de vida que podría tener ella. Y entonces nos insinuó que podíamos terminar el embarazo. Nosotros dijimos que no, volvimos a la casa, decidimos no decirle ni darle a entender nada a la niña grande que teníamos ya, y por primera vez empezamos a pensar un poquito diferente. Nosotros somos personas bien privadas. Mi esposo quería quedarse con la noticia y que nosotros la tratáramos de batallar entre nosotros dos solos. Mientras yo pensaba que esto era una batalla muy grande, que había que compartirla para que otras personas nos ayudaran con esto tan fuerte que nos estábamos presentando. Aquí hay algo muy importante. Tú dices que para batallarla solos, pero más adelante vamos a ver qué papel juega Dios en todo este testimonio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el testimonio de Ángel y Carmen.
Continuamos en Palabra de Vida hablando sobre la restauración y la sanidad del matrimonio de Carmen y Ángel. En el segmento anterior estuvimos hablando acerca de la mala noticia. Ustedes por fin logran quedar embarazados. Y de pronto el doctor sale con la mala noticia que la niña tiene un tumor maligno en la cabeza y les insinúa terminar el embarazo. ¿Cómo afectó esto su matrimonio? Pues cuando nos sentamos a asimilar la noticia y pensar qué era el próximo paso, mi esposo quería que nos quedáramos, que peleáramos esta batalla nosotros dos juntos, solo que no lo dijéramos porque las voces de otras personas podrían ser negativas y no quería que algo nos influenciara. Y yo quería decirlo a las personas que yo entendía que podían ayudarnos a luchar esta batalla. So, hubo un desacuerdo por un tiempo pequeño, pero sí hubo un desacuerdo. ¿Y realmente buscaron más personas o lo mantuvieron privado? Nosotros llegamos al acuerdo de que sí, que lo íbamos a decir, pero a ciertas personas, a las personas que Dios nos pusiera en el corazón, o que nosotros entendiéramos que tenían la disposición de orar y pelear por nuestra bebé. Y entonces decidimos empezar a decirlos a sus compañeros de trabajo, a mis compañeras de trabajo, y entonces empezamos a orar nosotros, y ellos a su vez empezaron a orar, y entonces pidieron otras iglesias que también oraran. Y así se hizo una cadena de oración por la bebé, de personas que nosotros ni siquiera conocíamos. Cuando ustedes comenzaron a orar, ¿qué ocurrió con su fe? Bueno, nosotros en ese momento no éramos cristianos. Sí, siempre creemos en Dios. Yo no sabía cómo Dios se movía. No había una relación en sí, pero sí siempre he entendido que hay un Dios y siempre que creemos en Él. Empezamos, yo tengo un compañero de trabajo que es cristiano y se lo comenté, como ella dijo, y se hizo una cadena de oración. Y entonces más iglesias se unieron aquí en Florida y en Puerto Rico también. Pero eso nos dio mucha paz, una tranquilidad y estábamos impacientes por llegar a la cita del próximo doctor, que era el que se encargaba de estos casos, hasta 3 semanas luego, que fue el appointment. Pero ya cuando se empezó la oración, ya todo cambió, hubo paz en nuestro hogar y estábamos en un mismo acuerdo. O sea que ustedes tienen testimonio del poder de la oración. En cierta manera, ¿ustedes creen que esta situación les ayudó a ustedes a acercarse a Dios? Sí, eso, y especialmente mucho más cuando los resultados. Los resultados. ¿Cuáles fueron esos resultados, Carmen? Como mi esposo dijo, nos ayudó a acercarnos más a Dios, nos ayudó a ver la mano de Dios en muchas cosas, en muchas áreas. Llegó el día, tuvimos que esperar, como él dijo, 3 semanas, llegó el día de ver el especialista y llegamos ahí, vimos muchas parejas que salían llorando y uno se pone bien nervioso, y él llegó muy calladito y no se presentó y no nos habló mucho. Entonces empezó a hacer sus pruebas y después, cuando terminó, me miró y lo miró a él y me dijo: tengo 2 noticias, ¿cuál quieres primera? ¿La mala o la buena? Y yo le dije: la mala, yo quiero la mala primero. Y él me dijo: la mala es que no me tienes que venir a ver más, la buena es que tu bebé está perfectamente bien, disfruta tu embarazo. No había ningún indicio de que ella hubiera tenido algo jamás en el cerebro, ella estaba feliz, una bebé normal. Y ahora, ¿cómo está ella? ¿Cómo se desarrolla ella en su vida cotidiana? Ella es una niña normal que nunca ha tenido ninguna clase de problema, nunca ha tenido ninguna enfermedad. Dios, cuando sana completamente. Amén. Ella está aquí en Casa Cristiana, es saludable completamente y le sirve al Señor. Le sirve al Señor, eso es muy importante. Yo sé que ustedes tienen testimonio y todos ustedes, realmente toda la familia le sirve al Señor. ¿Podrías contarnos un poquito más acerca del desarrollo de tu niña en la iglesia sirviéndole al Señor? Sí, ella
Dios le ha dado un talento, a ella le ha gustado siempre la música, y ese talento aquí en Casa Cristiana se ha desarrollado. Ella trabaja como asistente en Casa Kid, tiene mucha pasión en Dios aquí en la iglesia, una nena adorable que respeta a los pastores, respeta a los maestros y busca siempre todo el tiempo más del Señor, y se ha desarrollado espiritualmente, ha crecido muy bonito. Ustedes dijeron algo muy interesante. Cuando sucedió todo esto, realmente ustedes entendían que había un Dios, pero no tenían relación con Él. Más adelante me gustaría saber cómo fue su experiencia al tener esa relación con el Señor, o cómo fue ese acercamiento de ustedes al Señor y a decirle: Señor, mira, te entrego mi vida. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Continuamos dialogando con Ángel y Carmen sobre la restauración de su matrimonio y la sanidad de su hija. Digo restauración de su matrimonio porque yo sé que cuando nosotros tenemos una experiencia personal con el Señor, todo cambia. Me gustaría que ustedes nos contaran cómo fue esa nueva vida como matrimonio en el Señor. Carmen, por favor. Después que nosotros tuvimos este encuentro, cuando tuve la mano de Dios de una forma tan maravillosa, ahora nosotros entendemos que eso que nos hizo buscar a Dios es esa medida de fe que tenemos todos. Y una vez tú tienes ese encuentro, tú tienes un hambre que tú quieres más, y quieres saber más, y quieres buscarlo más, y quieres sentir más su presencia. Y ahora mismo, como mi esposo dijo, nosotros en mi casa le servimos a Jehová. ¿Cuál fue tu experiencia, Ángel? Experiencia es que qué bonito es el Señor, ¿verdad? Porque cuando uno cree que todo está bien, de pronto todo está bien, todo de momento mal, y somos nosotros dos nada más. Pero no es así. Nosotros tenemos un Dios que es poderoso y pelea las batallas todo el tiempo por uno. Uno lo que hay que tener fe, la fe de nosotros creció. No tomamos decisión a menos que contemos con Dios. Y fue extraordinario poder saber que uno no está solo aquí, que no es solamente una pareja, sino es una familia, y una familia que está con un Dios poderoso que no deja a uno desamparado si uno clama a Él. ¿Cuál ha sido su experiencia en la iglesia, en Casa Cristiana? En Casa Cristiana ha sido una bendición que Dios nos ha regalado, porque llegar aquí y encontrar tantos hermanos con la misma fe, con el mismo gozo que uno tiene cuando conoce al Señor, cuando uno comparte con otro esa fe, es fiesta aquí, fiesta donde uno se regocija con el Señor. Y ese encuentro con el Señor, ya eso es una relación, no es solamente saber hay un Dios, sino que uno puede hablar con Él, uno puede dialogar con Él. Y aquí en Casa Cristiana está ese fundamento, el fundamento de Cristo Jesús, y nosotros con los demás hermanos aquí que tienen la misma fe, es una familia hermosa y grande, y ha sido una bendición que Dios nos ha puesto a este lugar. Yo sé que ustedes tomaron el seminario de Salva tu Familia, porque de pronto muchas personas se imaginan, no, pero mi matrimonio está bien, no necesitamos nada. Pero cuéntenme, ¿cuál fue su experiencia después de ese seminario? Cuando nosotros cogimos Salva tu Familia, llevamos ya más de 20 años de casados. Nosotros creíamos que lo sabíamos todo.
después de 20 años, pero cogimos el seminario y eso fue un abrir de ojos tremendo. Nos dimos cuenta de muchas cosas, nos entendemos mejor, yo entendí que la manera de yo darle amor a mi esposo no es la misma que a mí me gusta recibir. Entendí que el matrimonio sí es de 3, no como me habían educado que el matrimonio era de 2, el matrimonio sí es de 3, es de mi esposo, yo y Dios siendo el centro siempre de nuestro hogar. Salva tu familia no es solamente para familias que tienen que ser restauradas o matrimonios que tienen que ser restaurados. Salva tu familia también es para matrimonios que quieren seguir a otro nivel, que quieren seguir aprendiendo, que quieren seguir siendo más excelente para Dios. Muchísimo. Salva a tu familia es tremendo seminario. ¿Cómo crees que Salva tu familia influenció tu vida como sacerdote del hogar? Yo he aprendido que yo como padre soy el sacerdote y tomo autoridad en mi casa, que como persona yo soy el responsable en mi casa de rendirle cuentas a Dios, de mi familia, de mis hijos. Soy responsable de la educación que mis hijos reciben, no solamente la educación que como reciben en la escuela, sino la educación espiritual, que Dios es primero, después somos nosotros. Ha sido una experiencia bien bonita porque hemos encontrado que en todas partes Dios siempre está y es una unión, es una relación. Y eso no lo puede cambiar nadie. No, nuestra fe con Dios es algo que nadie puede romper y Él siempre está con nosotros. Probablemente muchos de los que nos escuchan dirán, bueno, pero ¿cómo así la cabeza? O sea, ¿cómo así que el sacerdote de pronto es el que manda? Sí, pero realmente entendemos que no es el que manda, sino que el que da amor, y entonces el resto de la familia se pone en orden con el Señor. Yo sé que tú guías la oración de hombres. Yo quisiera que nos contaras un poquito acerca del grupo de hombres de oración y cómo surgió el grupo de oración. El grupo de oración surgió porque el Espíritu Santo se lo puso al pastor en su corazón. Yo entiendo y pasamos por la prueba de que la oración es una arma eficaz. Un hombre no tiene que ser músculo. Un hombre gana sus batallas en rodillas, en la presencia de Dios, rindiéndose a Dios, y Dios es que pelea las batallas por él. Este grupo se formó porque Dios le puso eso en el corazón al pastor y él escogió unas personas, y gracias al Señor en este grupo se han unido más personas y se ha podido ver el cambio que ha habido en los hombres de esta casa. Como un hombre deja de ser, como dicen por ahí, un hombre masculino, el que manda, machista, sino es un hombre que se rinde ante la presencia de Dios, que se arrodilla y clama a Él, porque ellos saben que Dios es el que lo puede todo. O sea que podemos decir que un verdadero hombre es aquel que se rinde a los pies del Señor. No es el que más grita ni el que más manda, sino que está conectado con el Señor. Exactamente. ¿Cómo has visto algún testimonio que te haya impactado en el grupo? Ha habido muchos testimonios y testimonios de casos de que personas financieramente no han tenido cómo pagar y cómo Dios le provee. Testimonios de sanación. Cuando los hombres se rinden ante Dios, lo que uno tiene que hacer es solamente entregarle la carga al Señor, y Él se glorifica. Y cuando muchas veces uno piensa que ha llegado a un punto final, ahí Dios se manifiesta y ellos ven el poder de Dios y el amor que tiene sobre nosotros. Qué lindo saber eso, qué lindo saber que el hombre, al tomar su posición, lleva toda su familia a los pies del Señor, y todos los conflictos que tal vez nosotros no podíamos resolver
que lo estábamos resolviendo en nuestras propias fuerzas, el Señor lo puede resolver. Carmen, me gustaría que tú le dijeras a las personas que nos están viendo en este momento, que les hablaras de aquellas personas que tienen de pronto un familiar enfermo, un hijo enfermo, un hijo en rebeldía. ¿Qué les pudieras decir a ellas? La palabra dice en Jeremías 33:3 que Dios dice, clama a mí y yo te responderé. También dice que lo llames mientras Él pueda ser hallado. Si tú estás bajo una situación o no esperes que estés en una situación, ve a los pies del Señor. Por tus propias fuerzas es difícil, Dios está ahí esperándote. Él nos dio a su hijo, único hijo, murió en la cruz, resucitó al tercer día para que tú y yo no necesitáramos mediadores. Fuéramos a donde Él, te arrodillaras y dijeras, te acepto, entra en mi vida. Y cuando tú haces cosas en su nombre, milagros pasan, grandes cosas suceden. Definitivamente sabemos que Dios es poderoso. Le agradecemos a Ángel y a Carmen por compartir este testimonio con nosotros. Sabemos que va a ser de grande bendición para todas aquellas personas que nos están escuchando y sabemos que el Señor sigue y continúa haciendo milagros y continúa haciendo crecer ese grupo de hombres, ese grupo de sacerdotes. Muchísimas gracias. Ignition. Liftoff. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, llámanos o escríbenos a través de nuestra página web. Deseamos saber de ti. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.